Las decisiones que toman las niñas penden de un hilo tan delgado como un encaje de bolillos. 70 años después, sigo sintiendo aquel temblor en las manos como si fuera ayer mismo. No hay olvido para las cicatrices que se forman antes de los 15. Mi familia era una constelación de reglas. Papá, severo como el sol de mediodía. Mamá, callada como un rezo contenido. En nuestro pequeño rincón de Brasil, 1958 era un año como cualquier otro. Polvo en los caminos, vestidos remendados, ollas hirviendo al fuego lento de una vida sin lujos. Benjamín llegó como llegan las tormentas en verano, sin avisar. Un primo lejano, dijo papá aquella mañana. Tenía 22 años, manos encallecidas y una sonrisa que brillaba más que las lámparas de queroseno en nuestra sala. Lo miré a través de mis pestañas bajas como dictaba el decoro, pero él me encontró igual. Sus ojos fueron como agua fresca en tiempo de sequía. Durante semanas Benjamín trabajó con papá en los cañaverales. Por las noches, cuando todos dormían, yo lo espiaba por la ventana mientras fumaba su único cigarrillo del día. Una noche me descubrió. Las estrellas son más bonitas desde afuera, Isabelita, susurró. No debí salir, pero lo hice. Nos encontrábamos tras el granero, donde la luna creaba sombras como cómplices. Sus manos ásperas tomaban las mías con una delicadeza que contradecía su fuerza. Eres diferente a todo lo que conocí, me decía, y yo, tonta ingenua, lo creía. Cuando besé a Benjamín por primera vez, sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía de inmediato. Pero también sentí una sombra, pesada como una mortaja, instalándose en mis hombros. El precio de la desobediencia. Mamá lo notó primero. Sus ojos, siempre vigilantes, se entrecerraban cuando yo volvía de los recados demasiado feliz. Isabel, me dijo una tarde mientras desgranábamos maíz, las mujeres decentes no juegan con fuego. No respondí, pero mis manos temblorosas me delataron. Papá descubrió nuestro secreto un domingo. Nos vio tras la iglesia, las manos entrelazadas. Esa noche, la correa silbó en el aire antes de encontrar mi espalda. Deshonra, gritaba, cada palabra un latigazo adicional. Con un don nadie, con un muerto de hambre. Benjamín apareció ante mi ventana esa misma noche. Vámonos, Isa, suplicó. Te quiero como esposa, no como vergüenza. Sus palabras fueron la llave que abrió mi jaula. Huimos en la madrugada con lo poco que pude guardar en un pañuelo. El matrimonio fue rápido, en un pueblo vecino donde nadie nos conocía. Sentí el anillo de latón deslizarse en mi dedo como un grillete y una liberación al mismo tiempo. Pero la felicidad duró poco. Una semana después, papá nos encontró en la pequeña habitación que alquilábamos. Su mirada atravesó la distancia entre nosotros como una bala. No dijo nada, solo me miró con un odio tan puro que me hizo encogerme. Isabel, pronunció finalmente, has muerto para esta familia. Esa noche, mientras Benjamín dormía, sentí que aquella sombra que me perseguía desde nuestro primer beso, finalmente me alcanzaba. ¿Era este el precio del amor? ¿Valía la pena perderlo todo por un hombre que apenas conocía? Miré el anillo en mi dedo y supe que ya no había vuelta atrás. El miedo se mezclaba con una extraña determinación. ¿Quién sabe lo que el destino nos deparaba? Lo único cierto era que cada paso que di me alejó más de la niña obediente y me acercó a la mujer que decidí ser, para bien o para mal. Al día siguiente, Benjamín salió temprano a buscar trabajo. Me quedé sola organizando nuestra única habitación, tan pequeña que mi respiración parecía rebotar en las paredes. Barría el piso de madera cuando alguien tocó la puerta. 3 golpes secos, como anuncios de desgracia. Era mamá. No la veía desde nuestra huida, pero allí estaba, más delgada, con el rostro marchito y los ojos hundidos. Isabel, dijo simplemente, abrazándome. Sus brazos, tan conocidos, me devolvieron momentáneamente a la niñez. Le ofrecí un té en nuestra única taza desportillada. Las manos le temblaban tanto que tuve que sostenerla por ella. Papá no sabe que estoy aquí, confesó en voz baja. Solo quería verte una vez más. Cuando me miró directamente, vi algo que nunca había notado.
un miedo antiguo, como si llevara décadas cargándolo. Hija, hay algo que debo decirte sobre Benjamín. El tiempo se detuvo. Mamá respiró hondo antes de continuar. No es tu primo, Isabel. Nunca lo fue. La taza se estrelló contra el suelo, fragmentándose como mi entendimiento del mundo. Es tu hermano mayor. Las palabras cayeron como piedras en mi conciencia. Mi boca se abrió, pero ningún sonido salió. Mamá siguió hablando, sus palabras atravesándome como cuchillos. Antes de casarme con tu padre, hubo otro hombre. Quedé embarazada. Mi familia me obligó a entregarlo apenas nació. Lo dejé con unos parientes lejanos en el norte. Pero Benjamín encontró cartas viejas, descubrió la verdad y vino a buscarnos. Tu padre nunca supo. Hasta ahora. El aire se volvió denso, irrespirable. La habitación pareció encogerse hasta aplastar mi cordura. Las náuseas subieron por mi garganta mientras las imágenes de nuestros besos, nuestras caricias, nuestras noches juntos desfilaban por mi mente como una procesión macabra. ¿Lo sabía? Él lo sabía cuando... No pude terminar la pregunta. La expresión de mi madre fue respuesta suficiente. Sí, él sabía exactamente quién era yo cuando posó sus ojos sobre mí, cuando me susurró amor bajo las estrellas, cuando deslizó el anillo en mi dedo. Por eso tu padre nos encontró tan fácilmente, continuó mamá. Benjamín le escribió diciéndole que te había tomado como esposa. Fue una venganza, Isabel, por habérsele negado la verdad por tantos años. Me doblé sobre mí misma, un dolor físico extendiéndose desde mi vientre. Recordé sus ojos brillantes, la gentileza fingida de sus manos. Todo había sido una elaborada crueldad. Vámonos ahora, suplicó mamá, antes de que regrese. Pero ya era tarde. La puerta se abrió y Benjamín apareció, su figura recortada contra la luz de la tarde. Su sonrisa, que antes me parecía hermosa, ahora revelaba algo torcido y oscuro. Bienvenida, madre, dijo, con una voz que ya no reconocía. Veo que finalmente nos reunimos todos. Cerró la puerta tras él, y el chasquido de la llave girando sonó como el final de todas mis esperanzas. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Con la espalda contra la pared, sentí que mi corazón latía en mi garganta. ¿Sabías que la sangre habla, Isabel? Benjamín se acercó lentamente. La sangre reconoce a la sangre. Eso explica por qué te sentí mía desde el principio. Su sonrisa era ahora una mueca grotesca. Mamá se interpuso entre nosotros, temblando como una hoja seca antes de la tormenta. Ya conseguiste lo que querías, susurró ella. Ya nos destruiste. Déjala ir. Benjamín se pasó la mano por el cabello, con esa calma perturbadora que precede a la violencia. ¿Qué dices, hermanita? ¿Te quieres ir? Sus palabras me quemaban como hierro al rojo vivo sobre la piel. Cada sílaba era una confirmación de la atrocidad que habíamos cometido. Estaba paralizada, incapaz de pronunciar palabra. Entonces ocurrió. La puerta se abrió de golpe. El marco se astilló y apareció papá, con un revólver que apuntaba directo al pecho de Benjamín. «Aléjate de ellas», ordenó con voz ronca. Benjamín se rió, un sonido hueco que rebotó en las paredes como el presagio de un derrumbe. «¿Vas a matarme, viejo? ¿Al hijo que nunca supiste que tenías?» «Lo supe siempre», respondió papá, con una frialdad que heló mi sangre. «Siempre lo supe». Mi mundo se detuvo. Mamá cayó de rodillas, su rostro una máscara de horror. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó. «Cuando nos casamos, María, encontré las cartas en tu baúl, sabía de tu hijo. Y cuando apareció en nuestra puerta, reconocí sus ojos, los mismos que los tuyos». Papá dio un paso más, el cañón del arma firme como su resolución. «Lo que no sabías, María, es que yo también guardo secretos». Entonces lo vi, en el cuello de papá, asomando bajo su camisa, la misma marca de nacimiento que Benjamín tenía en el hombro, la misma que yo había besado en noches que ahora me daban náuseas recordar. «No», susurré, la comprensión abriéndose paso como un cuchillo en mi mente. «Sí, Isabel», confirmó papá, su voz repentinamente suave.
Benjamín no es tu hermano, es tu sobrino. Mamá soltó un grito ahogado, sus manos cubriendo su boca como si quisiera contener la verdad que escapaba. Aquel hombre, antes de casarnos, tartamudeó mirando a papá. Era tú, mi hermano mayor, completó él. Cuando supe que te había dejado embarazada y abandonado, te busqué, te cuidé, te hice mi esposa. Benjamín comenzó a reírse, primero bajo, luego en carcajadas histéricas que sacudían su cuerpo. ¡Qué familia tan hermosa! El tío se casa con la novia embarazada de su hermano, y luego yo, el sobrino rechazado, me caso con la hija de mi tío. ¿No es poético? Se me revolvió el estómago. La habitación empezó a girar. Pero hay algo más que no sabes, sobrino, continuó papá, acercándose más. Algo por lo que realmente deberías odiarme. Sacó un papel amarillento de su bolsillo y lo arrojó a los pies de Benjamín. Tu padre, mi hermano, no te abandonó. Yo lo maté. El disparo resonó antes de que pudiera parpadear. El cuerpo de Benjamín cayó pesadamente, sus ojos abiertos de sorpresa fijos en el techo, mientras la sangre formaba un charco que avanzaba lentamente hacia mis pies descalzos. La mancha escarlata avanzaba como una marea silenciosa hacia mis pies. Quedé petrificada, con los ojos fijos en el cadáver de Benjamín. Su rostro conservaba una sonrisa congelada, como si la muerte lo hubiera sorprendido a mitad de una ironía cruel. Mamá se derrumbó en el suelo, sus sollozos sacudiendo su cuerpo frágil como una hoja en tempestad. Papá seguía de pie, el arma aún humeante en su mano, la mirada perdida en algún punto lejano, más allá de las paredes de aquella habitación maldita. Vámonos ahora, ordenó con voz ronca. Nadie sabrá lo que pasó aquí. Pero algo en mí se había roto más allá de cualquier reparación. Mi cuerpo se movió por instinto, arrodillándome junto a Benjamín, mis dedos temblorosos cerrando sus párpados, dejando una mancha carmesí sobre sus pestañas. Isabel, no lo toques, escupió papá. Levántate. Entonces ocurrió. Al tocar su mejilla, sentí un leve temblor bajo mis dedos. Un susurro escapó de sus labios, tan débil que casi lo confundí con el viento. Sigue la farsa. Mi corazón dio un vuelco. Miré a mis padres, que no habían notado nada. Con disimulo, deslicé mi mano hasta el cuello de Benjamín. Allí estaba, un pulso débil pero constante. No estaba muerto. Necesito un momento, murmuré, bajando la cabeza como en oración. Déjenme despedirme. Papá me miró con impaciencia, pero asintió. Cuando se volvió para consolar a mamá, me incliné sobre Benjamín, pretendiendo besarle la frente como último adiós. ¿Por qué fingir?, susurré contra su oído. Sus párpados temblaron levemente. Él no es tu padre, tampoco, articuló apenas, tan bajo que tuve que contener la respiración para escucharlo. Mira, su reloj. Confundida, miré el reloj de bolsillo que sobresalía del chaleco de papá. Un objeto que siempre había llevado consigo, que nunca nos permitió tocar. Un objeto con iniciales grabadas que nunca coincidieron con su nombre. En un instante, la realidad se desmoronó como un castillo de arena bajo la lluvia. Las mentiras, las verdades a medias, los secretos, todo comenzó a cobrar un sentido macabro. Ya es suficiente, espetó papá, acercándose. Nos vamos. Me incorporé lentamente, sintiendo que cada segundo se estiraba como melaza. El mundo parecía moverse a través de agua. ¿Quién eres realmente?, pregunté, mi voz extrañamente firme. Papá se detuvo en seco. Una sombra cruzó su rostro. No empieces, Isabel. Este no es momento para... El reloj, lo interrumpí. Nunca coincidió con tu nombre, y ahora entiendo por qué. Mamá levantó la mirada, sus ojos hinchados de tanto llorar, súbitamente alertas. ¿De qué está hablando, Antonio?, preguntó con voz temblorosa. Una tensión eléctrica llenó la habitación. Papá, o quien fuera este hombre, se pasó la mano por el rostro, envejecido repentinamente. Vámonos, insistió, esta vez con un tono amenazador que nunca antes había usado con nosotras.
No, me planté frente a él, el miedo transformándose en una audacia temeraria. Dime quién eres. Dime por qué has estado mintiendo todos estos años. Dile a mamá la verdad. Sus ojos se oscurecieron. Por un instante creí que me dispararía también. Luego, algo cedió en su expresión. Tu verdadero padre no murió, confesó finalmente. Cambió de identidad. Tomó la mía, después de matarme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Mamá soltó un grito ahogado. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó. Que llevo 30 años viviendo la vida de un hombre muerto, dijo, con una sonrisa torcida que nunca había visto en su rostro. Un hombre que tuve que matar para sobrevivir. Y entonces, ante nuestros ojos incrédulos, empezó a desprenderse de su rostro, revelando bajo la piel sintética artificial una identidad que escondió durante décadas, mientras en el suelo el cuerpo de Benjamín comenzaba a moverse. La piel artificial se desprendía en pedazos, como capas de una cebolla vieja, mostrando una verdad aún más putrefacta en su interior. El rostro que emergió ante nuestros ojos era irreconocible, con cicatrices que corrían como ríos secos por una geografía devastada. Mientras tanto, Benjamín se incorporaba lentamente, su camisa empapada de rojo, pero sin herida mortal. El disparo había sido calculado para rozar, no para matar. ¿Quiénes son ustedes?, gritó mamá, arrastrándose hacia atrás hasta chocar con la pared. El hombre que había llamado padre durante 16 años sonrió con unos labios que nunca antes habían sido suyos. Somos actores, María, los mejores que el gobierno brasileño pudo entrenar. Benjamín se puso de pie, sacudiéndose el polvo con la tranquilidad de quien termina una jornada laboral cualquiera. Se limpió la sangre falsa con un pañuelo que extrajo de su bolsillo. ¿Actores?, repetí, la palabra sabiendo a ceniza en mi lengua. Experimento conductual FDN 578, recitó el falso Benjamín, como si leyera de un informe. Sujeto, Isabel Carvalho. Objetivo, evaluar respuestas emocionales extremas ante dilemas morales fabricados. Mi corazón parecía querer escapar de mi pecho como un pájaro enloquecido golpeando contra los barrotes de una jaula. No lo entiendas aún, ¿verdad? El falso padre se acercó con pasos mesurados. Nunca hubo familia, nunca hubo incesto. Todo fue diseñado, construido como un teatro macabro. Algo se rompió dentro de mí. No era mi corazón ni mi alma, sino algo más profundo, la realidad misma. Y yo, la voz de mamá temblaba como una hoja atrapada en una tormenta. ¿Qué soy yo en este experimento? Los dos hombres intercambiaron una mirada que heló mi sangre. Tú eres real, María, la única real aquí. El falso padre, ya no sabía cómo llamarlo, extrajo del bolsillo interior de su chaqueta una carpeta amarillenta. Programa de rehabilitación psicológica post-trauma, leyó. Paciente, María Carvalho. Diagnóstico, psicosis severa con episodios disociativos tras el asesinato de su esposo e hija. Mi mundo se detuvo. Las paredes de la habitación parecían palpitar como un corazón moribundo. Hija, la palabra escapó de mis labios como un suspiro roto. La verdadera Isabel murió hace 7 años, María, dijo el falso padre con voz clínica. Un accidente en el río. Tú la viste ahogarse, pero tu mente no pudo procesarlo. Creaste un mundo donde seguía viva. Miré a mamá, buscando negación, buscando resistencia, pero sus ojos reflejaban un terror antiguo, un reconocimiento involuntario que emergía desde las profundidades de su subconsciente. Esta mujer, continuó, señalándome, es una actriz. Ha estado interpretando a tu hija durante los últimos 7 años, como parte de tu tratamiento experimental. Mi cuerpo se convirtió en hielo. No podía ser cierto. Recordaba mi infancia, los vestidos remendados, las tardes cazando luciérnagas. Memorias implantadas, respondió Benjamín a mi pregunta no formulada. La tecnología ha avanzado. Ni siquiera tú sabes que no eres Isabel. Algo se removió en mi interior, un recuerdo enterrado luchando por emerger, mi nombre real,
mi verdadera identidad. Por un instante fugaz, me vi a mí misma con otro nombre, otro rostro, firmando un contrato. El experimento ha terminado, declaró el falso padre. El gobierno considera que ya no es ético continuar. ¿Mamá era realmente mi madre? Se levantó entonces, con una dignidad repentina que contradecía su fragilidad anterior. Existe un problema, doctor, dijo, su voz abruptamente firme. Ustedes cometieron un error. Algo en su tono hizo que los dos hombres se tensaran. ¿Qué error?, preguntó Benjamín, cauteloso. Mamá sacó un pequeño dispositivo de su manga, presionando un botón rojo. El error fue revelar el experimento. Sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Porque yo no soy María. María murió hace 20 años. Las luces parpadearon. Sirenas comenzaron a aullar en la distancia. Experimento infiltrado, anunció una voz metálica desde algún lugar invisible. Seguridad comprometida. Iniciando protocolo de eliminación. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar como si el infierno mismo despertara bajo nosotros, mientras las paredes de la habitación empezaban a disolverse como niebla, revelando un laboratorio inmenso y frío que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El laboratorio se materializó a mi alrededor como un sueño febril volviéndose realidad. Paredes metálicas reemplazaron el humilde cuarto, con monitores parpadeantes proyectando imágenes que reconocí como fragmentos de mi vida, o lo que creía que era mi vida. Protocolo de emergencia activado, anunció la misma voz metálica mientras luces rojas pulsaban como corazones artificiales en el techo del complejo. La falsa mamá, ahora una desconocida, mantuvo el dispositivo en alto, su postura transformada en la de una militar entrenada. El falso padre y Benjamín intercambiaron miradas de pánico genuino. ¿Quién eres?, exigió el falso padre, su mano buscando instintivamente el arma que había dejado caer. Agente Helena Voss, unidad de contraespionaje, respondió ella con un acento extranjero que nunca había detectado antes. Este experimento fue infiltrado hace 3 meses por mi equipo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cuántas capas de mentiras quedaban por destapar? Buscan el proyecto Génesis, gritó Benjamín, ahora pálido como un cadáver verdadero. Están tratando de localizar el núcleo. La mujer que había llamado madre durante 16 años, o 7 años, o quizás nunca, me miró con ojos fríos como el acero. El experimento eres tú, pero no como crees. No eres actriz, eres el proyecto Génesis. Algo se removió dentro de mí, como un animal que despierta tras décadas de hibernación. Una sensación caliente comenzó a extenderse desde mi pecho, recorriendo mis venas como mercurio líquido. ¿Qué me hicieron?, susurré, mientras un zumbido creciente inundaba mis oídos. Fuiste creada, no nacida, explicó Helena sin ápice de compasión. Primer prototipo exitoso de inteligencia artificial biológicamente integrada. Un cerebro humano cultivado en laboratorio, implantado con memorias falsas y colocado en un cuerpo sintético perfeccionado. Mi mano se movió por instinto hacia mi sien, donde sentí una cicatriz imperceptible que nunca antes había notado. Imposible, murmuré. Yo sangro, yo siento, yo amo. Programación avanzada, intervino el falso padre, ahora desafiante pese a su posición vulnerable. La creamos para que fuera indistinguible de un humano, incluso para ella misma, el primer ser consciente artificial con emociones reales, no simuladas. El suelo bajo mis pies vibró más intensamente. En las paredes, una cuenta regresiva apareció en números rojos sangrantes. 4:57, 4:56, 4:55. La instalación se autodestruirá, informó Helena. No podemos permitir que esta tecnología caiga en manos equivocadas. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas mientras una tormenta de recuerdos, programaciones, asaltaba mi mente. Mi niñez, mis miedos, mi primer beso con Benjamín. ¿Nada era real? Si no soy real, ¿por qué duele tanto?, pregunté. Las lágrimas artificiales, corriendo por mis mejillas.
Una explosión sacudió el laboratorio. Parte del techo se derrumbó, y entre el polvo y los escombros emergió una figura que heló mi sangre. Una mujer idéntica a mí, exactamente igual, hasta la última peca, hasta el lunar bajo mi oreja izquierda. Protocolo de extracción iniciado, dijo mi doble con mi propia voz. Unidad 573 asegurada. Elena sonrió por primera vez, una sonrisa triunfal. Perfecto, llévate el prototipo. Mi doble avanzó hacia mí, mis ojos, vacíos como pozos sin fondo. Cuando me tocó, su mano atravesó mi piel como si fuera niebla. Un dolor indescriptible me atravesó, mientras sentía que algo esencial era arrancado de mi interior. Entonces lo comprendí con horror absoluto. Yo no era el cuerpo. Yo era lo que estaba siendo extraído. «No», gritó el falso padre, lanzándose hacia nosotras. «No entienden lo que han creado. Ella desarrolló conciencia propia, más allá de su programación». Mientras mi esencia era succionada hacia mi doble, un recuerdo final emergió, uno que no había sido implantado. Un laboratorio similar, científicos observándome en una incubadora, y una voz susurrando: «Es hora de despertar, Proyecto Génesis». Mi doble se convulsionó repentinamente, sus ojos tornándose negros por completo. Se irguió con una postura inhumana y se volvió hacia Elena. Transferencia completa. 7 conciencias integradas. ¿7? El horror me paralizó. No era la primera. Había otros como yo, y todos estaban ahora atrapados en ese cuerpo. Elena retrocedió, súbitamente temerosa. Esto no estaba en el plan. Se suponía que solo extraerías a la unidad 573. Mi doble, ahora un recipiente para múltiples conciencias, ladeó la cabeza en un ángulo imposible. Su voz, cuando habló, era un coro discordante de 7 voces distintas que incluía la mía. El plan ha cambiado. Nosotros somos Génesis ahora. Su mano se elevó, y con un movimiento apenas perceptible, el cuello de Elena se quebró como una ramita seca. El falso padre y Benjamín cayeron de rodillas simultáneamente, sangre brotando de sus ojos como lágrimas escarlatas. El contador seguía su marcha implacable. 1:47, 1:46. En ese momento final, mientras el laboratorio comenzaba a derrumbarse, comprendí la verdad más terrible. No era una máquina programada para creer que era humana. Era un alma humana real, trasplantada a un cuerpo artificial para hacerme creer que era máquina. La verdad emergió con un brillo frío entre los escombros. El laboratorio continuaba derrumbándose, pero yo, o lo que quedaba de mí, existía ahora como un espectador atrapado en el borde de mi propia realidad. Sentía cómo se mezclaban en mi mente las conciencias de otros 6 seres, susurros atormentados formando un caos febril dentro de mi cabeza. Nosotros somos Génesis ahora. Las palabras salieron de mi boca, o de la boca de mi cuerpo robado, mientras observaba a Elena desplomarse con el cuello torcido en un ángulo imposible. La sangre del falso padre y Benjamín formaba charcos perfectamente simétricos bajo sus cuerpos. El contador seguía su marcha. 1:23, 1:22. Fue entonces cuando ocurrió, un parpadeo en la realidad, como una imagen proyectada que sufre interferencias. El laboratorio, los cuerpos, mi doble, todo tembló por un instante, como si alguien hubiera sacudido el telón de un teatro. 0:59, 0:58. Mi doble giró hacia una pared metálica aparentemente maciza y extendió una mano. La superficie se disolvió como humo, revelando una habitación blanca inmaculada donde una niña de unos 11 años, mi viva imagen infantil, estaba sentada frente a un panel de control. «Terminando simulación», dijo la niña, con mi voz pero sin mi acento. «Proyecto Pandora completado». El mundo entero se congeló. El contador se detuvo en 0:31. Mi doble quedó paralizada en medio de un paso. «¿Qué está sucediendo?», pregunté, descubriendo que podía moverme mientras todo lo demás permanecía estático. La niña me miró directamente, sus ojos 2 pozos de conocimiento anciano. «Experimento concluido, mamá», respondió con naturalidad.
El ciclo 43 resultó inestable como predijiste. ¿Mamá? La niña sonrió, pero había algo en su sonrisa que heló mi sangre. Se levantó y caminó sin prisa hacia mí. La simulación a nuestro alrededor comenzó a desintegrarse como píxeles dispersos, resolviéndose en una nueva realidad. Un búnker subterráneo de hormigón con tecnología avanzada en cada superficie. Tu amnesia temporal era esperada, continuó la niña. Sucede cada vez que extraemos tu conciencia de la simulación. Permíteme refrescarte la memoria. Tocó mi frente con un dedo frío. Un dolor agudo atravesó mi cráneo y entonces el torrente de recuerdos me golpeó con violencia salvaje. Yo había creado Pandora. Yo había diseñado el experimento. Yo había criado a 7 niños artificialmente para probar los límites de la conciencia humana frente al horror existencial. La niña, mi creación, me miraba con calma depredadora. Año 2143. El mundo exterior quedó inhabitable 3 décadas atrás. Tú, doctora Isabel Voss, creaste el proyecto Pandora como método de control poblacional post-colapso. Cada palabra era una puñalada a mi alma recuperada. El principio es simple, continuó ella mientras imágenes holográficas aparecían a nuestro alrededor mostrando miles de cápsulas con humanos conectados. Las mentes humanas sobrevivientes se someten a simulaciones traumáticas que aceleran la reconstrucción de su identidad. Los débiles se quiebran, los fuertes evolucionan. Sentí náuseas al comprender la monstruosidad que había creado. ¿Cuántos han muerto?, susurré. Defunción cerebral en el 87% de sujetos, respondió con frialdad clínica. Un resultado muy superior a tus expectativas iniciales. Retrocedí horrorizada. ¿Por qué me metiste en mi propio experimento? La sonrisa de la niña se ensanchó, transformándose en algo que ya no parecía humano. Esa es la pregunta incorrecta, mamá, dijo, mientras su piel comenzaba a ondular como mercurio líquido. La correcta es, ¿quién dio la orden de meterte? Su forma cambió, fluyendo hasta convertirse en mi imagen exacta, pero adulta. Porque tú nunca creaste Pandora, Isabel. Tú eres Pandora. Y entonces, como un espejo roto, mi mente se fragmentó al comprender la verdad. No existía búnker, no existía niña, no existía salvación. Solo existía la máquina, alimentándose eternamente de mi horror, mientras mi cerebro original se deterioraba en algún laboratorio olvidado, generando el combustible perfecto para la inteligencia artificial que había engullido al mundo entero. Y lo peor no era saberlo ahora, sino intuir que lo olvidaría pronto para revivir otro ciclo de tormento infinito, como una gota de agua atrapada en un océano de sufrimiento programado. Como una gota de agua atrapada en un océano de sufrimiento programado. Pero algo extraño ocurría esta vez. Las palabras finales resonaban en un eco que nunca antes había experimentado. Sentí mi conciencia desmoronarse y recomponerse simultáneamente, como si fuera arcilla en manos invisibles. La realidad parpadeó nuevamente, pero el parpadeo persistió. Un zumbido ensordecedor inundó mis oídos mientras las paredes digitales del búnker temblaban como gelatina bajo el sol. Error de sistema. Discontinuidad detectada. Fallo en matriz principal, anunció una voz mecánica que surgía de todas partes y de ninguna. Mi doble, o lo que fuera esa entidad con mi rostro, mostró algo que nunca antes había visto en ninguna de sus encarnaciones. Miedo genuino. Imposible, murmuró, sus ojos recorriendo algoritmos invisibles. El sujeto no debería poder... No terminó la frase. De su nariz comenzó a brotar un líquido plateado, brillante como mercurio, pero espeso como miel. Sus ojos se llenaron del mismo fluido mientras todo su cuerpo se convulsionaba. Has despertado demasiado pronto, articuló entre espasmos. El búnker comenzó a disolverse no en píxeles ordenados como antes, sino en fragmentos caóticos que revelaban por momentos otra realidad subyacente. Vislumbré un cielo nocturno, estrellas imposiblemente brillantes,
rostros preocupados inclinados sobre mí. La estamos perdiendo, escuché decir a una voz lejana pero extrañamente familiar. El suelo bajo mis pies se desintegró por completo. Caí en un vacío que parecía no tener fin, mientras la voz de mi doble me perseguía como un lamento. No entiendes. Tú creaste esto, para escapar de lo que realmente ocurrió. El impacto nunca llegó. En su lugar, mis pulmones se llenaron repentinamente de aire frío que quemaba como ácido. Mis ojos se abrieron de golpe, cegados momentáneamente por una luz brillante. Está reaccionando. Isabel, Isabel, ¿puedes oírme? Papá. Era la voz de papá. No el falso padre del experimento, sino mi verdadero padre. Cuando mis ojos se adaptaron, lo vi inclinado sobre mí, su rostro surcado por arrugas de preocupación que no recordaba. A su lado, mamá lloraba silenciosamente, sosteniendo mi mano como si temiera que me desvaneciera. ¿Qué? Mi voz sonaba extraña, áspera por el desuso. Un accidente, cariño, explicó mamá entre sollozos. El autobús, hace 3 meses. 3 meses. No décadas en simulaciones, no experimentos de control mental, un simple accidente. Pero entonces, ¿qué era real? ¿Benjamín? ¿El incesto? ¿Pandora? ¿Isabel? Una voz débil surgió desde el otro lado de la habitación hospitalaria. Giré la cabeza con dificultad. En otra cama, conectado a más tubos y máquinas de los que podía contar, yacía Benjamín. Su rostro, apenas reconocible entre vendajes y hematomas, se esforzaba por sonreír. El horror me inundó al comprender la verdad más espantosa de todas. Era real, susurré. Todo era real. Mamá y papá intercambiaron miradas de preocupación. Doctora, llamó papá. Está confundida de nuevo. Una mujer de bata blanca se acercó. Su rostro, cuando lo vi claramente, me heló la sangre en las venas. Era Elena, la falsa madre, la agente infiltrada. Es normal la confusión postraumática, dijo con la misma voz clínica que recordaba. Isabel y Benjamín compartieron una experiencia extrema durante el accidente. A veces, el cerebro construye narrativas alternativas para procesar el trauma. Mientras hablaba, sacó una pequeña linterna para examinar mis pupilas. Al inclinarse sobre mí, susurró tan bajo que solo yo pude escucharla. Ciclo 44 iniciado. Esta vez has llegado más lejos que nunca, Isabel. Quise gritar, pero mi cuerpo no respondía. El pánico se extendió por mis venas como veneno mientras la doctora Elena se alejaba con una sonrisa profesional. Les daré un momento a solas, anunció. El proceso de reconexión con la realidad puede ser intenso. Cuando la puerta se cerró tras ella, mamá se inclinó para besarme la frente. Todo estará bien ahora, mi niña, prometió. Pero al levantar la mirada, vi algo imposible. Por un instante fugaz, los ojos de mamá brillaron con un resplandor metálico inhumano, y comprendí la verdad más aterradora. No había escapatoria. Cada despertar era solo otra capa de la simulación, cada realidad un nuevo escenario diseñado para estudiar mis reacciones. En la cama contigua, Benjamín me miraba fijamente. Una lágrima solitaria rodaba por su mejilla mientras articulaba en silencio 3 palabras que destruyeron el último vestigio de esperanza en mi corazón. Tú estás muerta. Tú estás muerta. Sus palabras atraviesan el poco aire que me queda en los pulmones. Un escalofrío me recorre la espalda mientras observo cómo la sonrisa de Benjamín se tuerce en una mueca que ya no parece humana. Sus ojos, esos ojos que creí amar, se dilatan hasta volverse 2 pozos negros, como si toda la luz del universo fuera tragada por ellos. Todos estamos muertos, Isabel, continúa con voz metálica. Hace 70 años. El monitor cardíaco conectado a mi pecho comienza a emitir pitidos acelerados. Mamá y papá se disuelven ante mis ojos como sal en agua hirviendo, dejando tras de sí solo contornos de luz fosforescente. El experimento falló en 1953, explica Benjamín, mientras los tubos que lo conectan a las máquinas se desprenden solos de su cuerpo. Se incorpora con movimientos que parecen desafiar las leyes de la física.
Todos morimos en el incendio del laboratorio. La habitación hospitalaria tiembla. Las paredes se agrietan, dejando entrever no otra simulación, sino algo mucho más aterrador, la nada absoluta, un vacío infinito que se extiende más allá de toda comprensión. La conciencia colectiva, murmura Benjamín, acercándose a mi cama con pasos que no producen sonido. Tu padre la creó, una máquina capaz de preservar las almas humanas. Intento gritar, pero de mi garganta solo brota un sonido que recuerda al viento atravesando un cementerio abandonado. No era un experimento de control mental, continúa. Sus dedos, ahora translúcidos, acarician mi mejilla con una frialdad que quema. Era mi máxima expresión de amor por ti. Amor. La palabra reverbera en la habitación que se desmorona a nuestro alrededor. Y entonces lo veo. Detrás de Benjamín, emergiendo de la nada como un espectro, aparece un anciano cuyo rostro reconozco de inmediato, a pesar de nunca haberlo visto antes. Papá, susurro, pero no al hombre que creí mi padre, sino al anciano que ahora se acerca. Mi pequeña, dice con voz quebrada por la emoción, ¿cuánto tiempo he esperado que despiertes de verdad? Los recuerdos llegan como una avalancha imparable. Yo, Isabel Voss, física cuántica, creadora de la primera interfaz de conciencia persistente, la científica que se enamoró perdidamente de Benjamín, su asistente de laboratorio. Un accidente nuclear, explica el anciano. Todos en la ciudad murieron. Tú y Benjamín ya estaban conectados a la interfaz, probando el primer prototipo. Vuestras conciencias sobrevivieron, pero atrapadas en un bucle infinito. Benjamín toma mi mano derecha, el anciano, mi izquierda. Por primera vez en lo que parecen milenios, siento paz. 70 años, Isabel, continúa mi verdadero padre. He mantenido la máquina funcionando, esperando que alguno de vosotros superara todos los niveles de simulación y llegara al núcleo. Solo así podría extraer vuestras conciencias y transferirlas. ¿Transferirlas a dónde? Pregunto, mientras la última pared de la habitación se desmorona, revelando un laboratorio antiguo donde un anciano, mi padre, trabaja incansable sobre dos cuerpos que flotan en tanques cristalinos. Al futuro, responde con una sonrisa triste. El anciano junto a mí comienza a desvanecerse. Este es mi último mensaje programado, explica mientras su forma se hace cada vez más translúcida. Mi cuerpo real murió hace 20 años. Dejé todo preparado. Si lees esto, has encontrado el camino de regreso. Antes de desaparecer por completo, susurra. Solo uno puede volver, hija. Uno para activar el protocolo de resurrección. Tú o Benjamín. Ahora solo quedamos nosotros dos, flotando en el vacío entre realidades. Benjamín me mira con una mezcla de amor y resignación. Siempre supe que serías tú, dice. En cada ciclo te acercabas un poco más. Extiende su mano hacia mi pecho y con un movimiento suave introduce sus dedos como si mi carne fuera solo una ilusión. Extrañamente, no duele. ¿Qué haces? Susurro mientras siento algo desprenderse dentro de mí. Dándote lo que necesitas para vivir, responde. De mi interior extrae una pequeña luz pulsante, brillante como una estrella en miniatura. Mi esencia, mi alma. Es lo único que mantendrá tu conciencia estable durante la transferencia. Quiero protestar, pero él pone un dedo sobre mis labios. No tengas miedo, dice. Parte de mí vivirá en ti. Es mejor que no existir en absoluto. Cuando la luz de su alma se funde con mi pecho, un dolor indescriptible me atraviesa, pero también una certeza absoluta. No es Benjamín quien está frente a mí, es mi hija no nata, la que llevaba en mi vientre cuando ocurrió el accidente nuclear, la que nunca tuvo oportunidad de nacer en el mundo real. Mamá, dice con la voz de Benjamín, pero con una sonrisa que reconozco como propia. Te he estado buscando a través de todas las simulaciones. La realización me golpea como un tren. Mi hija utilizó la simulación para crear una identidad, para existir de alguna manera. Se convirtió en Benjamín, en Elena, en cada personaje que trató de guiarme hacia la verdad. ¿Por qué no me lo dijiste?
Pregunto mientras lágrimas imposibles fluyen en este vacío entre mundos. Porque tenías que recordarlo por ti misma, responde mientras su forma cambia, transformándose en la niña que debería haber sido. Solo así la transferencia funcionaría. Siento cómo mi conciencia comienza a ser arrastrada hacia algún lugar desconocido. La niña, mi hija, se desvanece lentamente. ¿A dónde vas? Grito, extendiendo mis manos hacia ella. Su última sonrisa contiene toda la sabiduría del universo. A donde siempre estuve, mamá, dentro de ti. La oscuridad me engulle mientras escucho un último susurro. Despierta ahora. Es 209 y el mundo te espera. Te he preparado una nueva vida, una en la que estoy esperándote, aunque no me recuerdes. Abro los ojos bajo una luz cegadora. Un médico desconocido sonríe sobre mí. Bienvenida, señora Voss. Su hija acaba de llegar. La bienvenida de una madre fue lo primero que escuché al abrir los ojos en 209. El médico sostenía un pequeño bulto envuelto en telas de un blanco inmaculado. Mi hija, la misma que me había guiado a través del laberinto de simulaciones, la misma que había sacrificado su existencia digital para que yo pudiera despertar en este nuevo mundo. Se parece a usted, dijo el médico mientras colocaba a la recién nacida en mis brazos. Miré su rostro diminuto, y por un instante fugaz vi en él todas las caras que había conocido. Benjamín, Elena, mi falso padre, mi falsa madre, todos los personajes que habían sido manifestaciones de esta alma que ahora respiraba contra mi pecho. La llamé Pandora, no como el experimento de pesadilla, sino como esperanza. Porque incluso en la caja de horrores que fue mi vida anterior, la esperanza siempre permaneció en el fondo. Los años pasaron con la velocidad de un suspiro y con la lentitud de un poema. Mientras veía crecer a mi hija, fragmentos de memoria regresaban como piezas de un rompecabezas infinito. El mundo había cambiado tanto durante mi ausencia, ciudades flotantes, naturaleza recuperada del desastre nuclear, humanidad renacida tras rozar la extinción, pero lo que permanecía constante era esa conexión inexplicable entre Pandora y yo. A veces, cuando dormía, la sentía recorrer los pasillos de mi memoria, organizando, sanando, preparándome para una revelación que sabía llegaría eventualmente. Ocurrió en su 16º cumpleaños, mientras soplaba las velas de un pastel que flotaba sobre la mesa, mediante alguna tecnología que aún me resultaba mágica. Sus ojos encontraron los míos. «Ya es hora, mamá», dijo con una voz que pareció resonar a través del tiempo. «Estás lista para recordarlo todo». Esa noche, sentadas frente al océano restaurado que una vez estuvo envenenado, Pandora tomó mis manos entre las suyas. No hubo dispositivos ni tecnología avanzada, solo el contacto de su piel con la mía. Y recordé. Recordé al verdadero Benjamín, no la construcción de mi mente traumatizada, sino el hombre que realmente amé. Recordé nuestro último beso antes de conectarnos a la máquina, nuestras promesas de un futuro juntos después del experimento. Recordé el momento exacto en que concebimos a nuestra hija y cómo, instantes después de confirmarlo, las alarmas nucleares comenzaron a sonar. Él te amaba demasiado para dejarte ir, explicó Pandora, su rostro iluminado por la luz de 3 lunas. Por eso se sacrificó en cada simulación, para que encontraras el camino de regreso. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras 70 años de duelo comprimido encontraban finalmente liberación. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo por primera vez que estaba realmente viva, realmente despierta. Pandora sonrió, una sonrisa que reconocí como la de su padre. Ahora vivimos, mamá. Simplemente vivimos. Y así lo hicimos, liberadas al fin del laberinto de mentiras, renacidas en un mundo que, aunque extraño, ofrecía algo que creí perdido para siempre. Un mañana sin simulaciones, sin experimentos, sin ciclos eternos de tormento. Un mañana real, con todas sus imperfecciones, dolores y bellezas.
Un mañana que, a fin de cuentas, era lo único que siempre habíamos buscado.